Y ahora están aquí en su propia casa. Es un regalo de Dios, de verdad, poder ver cómo están creciendo. Y mientras estábamos aquí en la oración, en la alabanza, es algo hermoso para mí sentir la presencia de Dios en ustedes. Cada vez que ustedes adoran a Dios, yo puedo sentir la presencia de Dios real en esta iglesia. Ustedes tienen la presencia real de Dios y eso es difícil de encontrar. Hay mucha iglesia, hay muchos cristianos, pero la presencia de Dios no es muy común y ustedes la tienen. Es un regalo de Dios lo que ustedes tienen. Aprovéchenla. Bueno, como dijo Brayitan, nosotros, mi esposito ayer estuvo compartiendo un poco de liderazgo y los regalos que trajimos no los trajimos Charles y yo, eso los mandó la iglesia, las mujeres de nuestra iglesia en Estados Unidos las envió, entonces el agradecimiento es para ellas. Nosotros solo las trajimos. Bueno, entonces no me quiero robar la gloria a ellas. Bueno, muchachos, iglesia, vamos a estar orando, vamos a abrir primero la palabra de Dios. Primero vamos a contar, voy a contarles algo antes de orar y de abrir la Biblia y todo eso. Este año yo he tenido una pasión demasiado fuerte por la palabra de Dios. He estado estudiando y enseñando la palabra de Dios y ha sido como un refrigerio para mi corazón. Y este año hice el estudio de Éxodo y qué fascinante lo que Dios habló a mi corazón a través de ese libro. Entonces, para comenzar, hoy voy a hablar un poquito de una parte del libro de Éxodo, pero como hay muchas personas que no conocen los trasfondos históricos de los libros, entonces voy a darles un poquito el trasfondo histórico del libro el libro de Éxodo, ¿ok? Y después vamos a ver, voy a continuar con la enseñanza. Ok, introducción al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, Génesis, Éxodo, es el segundo libro del Pentateuco, ¿ok? El libro de Éxodo fue escrito por Moisés y es una parte importante del Torá, que es los libros que memorizan los judíos porque tiene la historia de la redención de Israel saliendo de Egipto y también los 10 mandamientos. Fue escrito después de la muerte de José. ¿Se acuerdan que en Génesis el pueblo de Israel se mueve a Egipto porque había hambruna, ¿verdad? Y José, como era un príncipe, entonces recibe su familia y con su familia se mueve mucha más gente y resultan en Egipto, ¿ok? Éxodo comienza después de que muere José. Esa es la primera parte de Éxodo. Es un relato poético, entonces como es un relato poético hay muchas partes que se repiten. En esta parte de este libro, como dije antes, se habla de Israel saliendo de la esclavitud. Éxodo tiene 40 capítulos y está ligado al Nuevo Testamento. Es uno de los libros que la mayoría de pasajes tú los vas a encontrar revelados en el Nuevo Testamento. Increíble, ¿no? Pasan cientos y cientos de años y tú puedes ver que Dios sigue siendo el mismo al escribir y conectar el Antiguo con el Nuevo Testamento. Es beautiful, hermoso, ¿verdad? Entonces, con esa introducción vamos a leer Éxodo 12. Alguien que me ayude para yo no de verdad quedarme sin voz. Todo el 12. Es un poquito largo. Pero espera, vamos a hacerlo por partes para que la gente no se nos duerma, porque es muy largo. Vamos a hacerlo hasta el 28. Del 1 al 28. ¿Está bien? Gracias. Sí, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Gracias. Éxodo 12, del 1 en adelante. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer.
El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por toda la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Durante 7 días tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman. El primer día del festival quiten de sus casas todo rastro de levadura. Cualquiera que coma pan con levadura en esos 7 días del festival quedará excluido de la comunidad de Israel. El primer día del festival y también el séptimo, todo el pueblo celebrará un día oficial de asamblea santa. Está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo en esos días, excepto para la preparación de alimentos. Celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Tendrán que preparar sin levadura todo el pan que coman, desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del día 21 del mismo mes. Durante esos 7 días no debe haber ni un rastro de levadura en sus casas. Cualquiera que coma algo preparado con levadura durante esta semana será excluido de la comunidad de Israel. Estas ordenanzas se aplican tanto a los extranjeros que viven entre ustedes como a los israelitas de nacimiento. Durante esos días no coman nada que tenga levadura. Donde quiera que vivan, coman pan únicamente sin levadura. Luego Moisés mandó llamar a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y seleccionen un cordero o un cabrito por cada una de sus familias y maten el animal para la Pascua. Dejen escurrir la sangre en una vasija. Después tomen un manojo de ramas de hisopo y mójenlo en la sangre. Con el hisopo unten la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta de sus casas. Que nadie salga de la casa hasta la mañana, pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios. Pero cuando Él vea la sangre en la parte superior y en ambos lados del marco de la puerta, el Señor pasará esa casa de largo. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera de muerte. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua que ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán: ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán: es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Así que el pueblo de Israel hizo tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés y Aarón. Ok, vamos a orar, ¿ok? Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra, Dios, porque es tu palabra viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra a lo profundo de nuestro corazón. Señor,
Hoy queremos que tú vayas a lo profundo de nuestro corazón, Señor. Que hables y traigas una revelación de tu sacrificio sobre nuestras vidas, Señor. Este día es de Navidad, de celebrar, Señor. Pero no hay una celebración sin conocerte a ti, Señor. Lo demás es vano, lo demás es efímero. Conocerte a ti es el propósito real de una Navidad, Señor. Y hoy queremos que hables a nuestro corazón para que al salir de este lugar, Dios, podamos celebrar, Dios, que tú estás y vives y reinas y has venido a este mundo para traer salvación a nuestros corazones, Señor. Gracias te doy por tu palabra, Señor. Amén. Y amén. Bueno, entonces les voy a dar un contexto rápido de lo que acabo de leer nuestro pastor Brian. ¿Ok? Entonces, este capítulo está hablando de la Pascua y de anterior, lo que había pasado anterior de este capítulo es que Dios había enviado las 10 plagas sobre Israel. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Verdad? Entonces, este fue como el sello final para que realmente el faraón dejara ir al pueblo de Israel. Recordamos que en Éxodo, quien cerraba el corazón del faraón para no dejar ir a Israel era Dios mismo. Ok, obviamente el faraón tenía su problema de orgullo, de narcisismo, de amor al poder, ¿verdad? Pero Dios también usaba eso para demostrarle al pueblo de Israel que de esta liberación no se iba a tratar del pueblo o por fuerza humana, que iba a ser Dios mismo liberando a Israel, ¿ok? Entonces, lo que vemos en este capítulo es Dios dando instrucciones. A mí me encantan las instrucciones, me encantan los detalles porque yo soy una persona de detalles, ¿sí? Entonces, mi esposo es el visionario, el que ve las fotos grandes y yo soy la que veo los detalles, las cosas pequeñitas. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado a las mujeres que le preguntan al esposo, oiga, ¿y entonces cómo fue? ¿Qué pasó allá? Y el esposo, no, nada, no pasó nada. O dice, sí, fue bueno. Y uno como, no, pero dígame los detalles, ¿cierto? Cuénteme cada cosita. Y entonces, me encanta este pasaje porque Dios está dando cada detalle. Él está hablando como al corazón de las mujeres, ¿verdad? Diciendo, yo le voy a dar los detalles de lo que tienen que hacer, ¿ok? Cuando nosotros vemos el pueblo de Israel luchando, Moisés luchando, Aarón luchando, los ancianos luchando para poder salir, y un faraón fuerte, duro, ¿cómo se dice? Terco, que no dejaba salir al pueblo. Pero vemos a un Dios que finalmente les dice, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una fiesta, pero en esa fiesta, también al finalizar de esa fiesta va a haber una tragedia. Esa tragedia es que van a morir todos los primogénitos de esa tierra, ¿sí? Imagínense en ese contraste, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de este contraste, es ver cómo Dios está celebrando que Él tiene el poder, que Él tiene la victoria, pero que también va a haber consecuencias. Y el pueblo de Israel va a tener que lidiar también con las consecuencias más adelante, ¿no? De todo este ceremonia. Entonces vamos a ver primero la descripción del cordero. Dios empieza a hablar, bueno, vamos a hacer una fiesta, vamos a invitar, toda la familia tiene que estar dentro de la casa, vamos a invitarlos a que coman. Van a estar los esclavos, van a estar los extranjeros, vamos a cocinar alguna comida, vamos a pintar los dinteles de las casas y nos vamos a quedar allí, ¿sí? Entonces, lo primero que él habla es acerca de la descripción del cordero. ¿Cómo vamos a preparar ese cordero que nos vamos a comer esta noche? ¿Qué habla primero de la descripción del cordero? Iglesia, ustedes saben que yo soy maestra, a mí me gusta que ustedes participen. Tiene primero que ser entero, ¿ok? Entero. O sea, no se puede partir, no se puede deshuesar. Tiene que ser completo. Ok.
Tiene que ser perfecto. O sea, no puede estar cojo, no puede estar con el ojo torcido, sin defecto, perfecto. Tiene que ser un macho, ¿verdad? Menor de 1 año, tiene que ser jovencito, ¿verdad? Y tiene que ser compartido. No se lo va a comer solo uno, no lo va a matar solo una persona, sino que tiene que ser, ¿qué? Compartido. Ok, ¿qué más encontramos allí en esta mesa? ¿Qué se hace con lo que sobra? Se quema, no se regala, no se bota, no se le da a los perros, se quema. ¿Ok? ¿Qué más encontramos dentro de la comida? Ya no hablemos más del cordero, ya sabemos la descripción del cordero. Pan sin levadura, ¿verdad? Pan sin levadura. ¿Alguno de ustedes ha comido pan sin levadura? Los que fueron o son católicos han tenido que comer la olea blanquita. Eso es pan sin levadura. Yo no sé cómo se llama. Pues yo le digo olea. La hostia, perdón. Entonces, eso es pan sin levadura, ¿sí? No tiene sabor, es insípido. Ese es el pan sin levadura. Ok. ¿Qué más tenemos de descripción en esta mesa? Hierbas amargas, ¿ok? Tenemos para condimentar la comida, ¿verdad? ¿Qué más? Ya hablamos del cordero, tiene que estar asado. ¿Qué más hablamos de esta comida, de este banquete? ¿Qué van a hacer con la sangre del cordero? ¿La van a qué? A escurrir. Van a sacar toda la sangre del cordero. ¿Y con qué van a hacer con esa sangre? ¿Van a qué? Van a pintar los dinteles, los marcos de las puertas, ¿sí? Ustedes son muy inteligentes. Se metieron en todos los detalles de la comida. Ahora vamos a comparar cada detalle, ¿ok? Vamos a preguntarnos por qué tenía que ser un cordero. ¿Por qué tenía que ser sangre? Yo no sé si ustedes se preguntaron, pero yo decía, ¿pero por qué no la pintaron de rojo, de azul, las paredes, las puertas? ¿Por qué no usaron pintura? ¿O por qué no pusieron un hilo? ¿Por qué tenía que ser sangre? Ok, sí y no. ¿Alguien puede decir por qué tenía que ser sangre y no pintura? ¿No era más fácil? Sangre representa vida. ¿Qué más? Salvación. ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés fue a sacrificar en Génesis? Fue a sacrificar a su hijo, ¿verdad? Y que Dios le proveyó, ¿qué? Un cordero. Entonces, desde ese entonces hemos visto que no hay expiación de pecados si no hay un sacrificio. Dios no va a aceptar tu oración o tu reconciliación de otra manera sino una muerte. Tiene que haber una muerte. ¿Para qué? Para que haya vida. Y esa es la ley. Y la vamos a repetir por el resto del libro de Éxodo. Y lo vamos a repetir por el Pentateuco. Y lo vamos a repetir hasta David. Lo vamos a repetir más adelante. Todos tienen que ofrecer ¿qué? Sacrificios para que Dios ¿qué? Se agrade de ellos. Tiene que haber muerte para que Dios se agrade de ellos. Para que Dios traiga perdón, para que Dios los escuche, tiene que haber un sacrificio de sangre. Entonces, ¿estamos entendiendo este contexto? ¿Estamos claros aquí? Entonces, tiene que haber sangre para haber una expiación, ¿verdad? O una reconciliación. ¿Qué quiere decir el pan sin levadura? ¿Qué es el pan sin levadura? ¿Qué hace la levadura? Leuda, ¿verdad? Levanta y hace el pan gordito, ¿verdad? ¿Qué significa cuando nosotros hablamos de la levadura? Hipocresía, hablamos también de pecado, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de levadura en el contexto bíblico, se habla de pecado. Entonces Dios está diciendo, tienen que comer pan sin levadura. No puede haber pecado. Tiene que haber limpieza, pureza, ¿verdad? Vamos a abrir Isaías 53, 7 al 11, que alguien lo pueda leer para mí, por favor. Sí, muchas veces nosotros entendemos muchos conceptos, pero no los relacionamos con la Biblia, ¿sí? Entonces entendemos el concepto de un cordero, pero no nos preguntamos, ¿pero por qué es un cordero? ¿Pero por qué sangre? ¿Sí? Entonces, tiene que entender la historia, tenemos que entender la historia de Dios
con el pueblo de Israel para entender por qué Jesús viene a hacer lo que viene a hacer en la tierra, ¿verdad? Isaías 53, 7 al 11, gracias. Dice, dice del 7 al 11, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Gracias. Entonces estamos todavía en el Antiguo Testamento. Han pasado muchos años, ¿verdad? Y estamos aquí en Isaías. ¿Y qué está profetizando Isaías? Que va a venir un sacrificio mayor, ¿verdad? Que aquí está el sacrificio de la Pascua, pero va a haber un sacrificio mayor. Alguien me decía, no, pero es que el pueblo de Israel es el preferido, el consentido de Dios. Sí, pero eran pecadores. Y Dios mismo estaba enviando una muerte sobre Israel. Era su pueblo. Dios estaba enviando muerte sobre su pueblo, pero los estaba guardando con la sangre. No eran exceptos de pecado. Si ellos fueran exceptos de pecado, la sangre no la hubieran tenido que usar, ¿verdad? Hubiera pasado la muerte y no los hubiera tocado. Pero ellos tenían pecado, por eso tenían que pintar los dinteles de sus puertas. Y aquí adelante estamos viendo el sacrificio. Vamos a estar profetizando que alguien va a hacer el sacrificio, que ya no necesitamos matar un cordero o pintar los dinteles de nuestra puerta, que va a haber un sacrificio mayor para que nosotros no muramos. Qué lindo eso, ¿no? Entonces vamos a abrir en Mateo 26, del 26 al 28. Mi mensaje hoy es cortico, pero me importa que ustedes tengan este concepto claro como iglesia. Isaías 26, del 26 al 28. Mateo, perdón, gracias. Dice la palabra de Dios, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo y cómanlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, se la dio a ellos y dijo, cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. ¡Wow! ¿Qué está diciendo Jesús? Se está presentando como el último sacrificio para redención de nosotros, los pecadores. Está diciendo, beban de mi sangre. Y está diciendo, coman de mi cuerpo. ¿Verdad? Él se está presentando como la Pascua. Él se está presentando como la liberación, ya no del pueblo de Israel, de la humanidad completa. Dios quiere, en este contexto estamos viendo, Dios quiere finalmente liberar a Israel, sacarlo de la esclavitud de Egipto. Pero ahora Dios está hablándonos, yo te quiero sacar a ti de la esclavitud de pecado. Ya hubo un sacrificio por ti y por mí, lo hizo la sangre de Jesús. Amén. Si usted no entiende y no se emociona como yo me emociono, al ver que nosotros estábamos expuestos a pecado, a morir, que la muerte era lo único que nosotros, cada uno de nosotros merecíamos. Y si tú no entiendes que Jesús vino y murió para que tú fueras liberado de ese castigo de Dios mismo, entonces déjame decirte que hay algo que está mal en tu corazón. Yo me emociono al ver y saber que Jesús fue en la última cena, dijo, está todo listo, está preparado. La hora ha llegado.
La hora ha llegado. Siempre en los evangelios Jesús dice, mi hora no ha llegado. ¿Se acuerdan? Cuando María le dijo, Jesús, convertiste estas tinajas de agua en vino. Y Jesús le decía, mi hora no ha llegado. Pero cuando pasó la cena, dice, esta es mi hora. Era el tiempo del último sacrificio. ¿Por quién? Por mí. Por mí. ¿Sí? ¿Y quién trae la muerte sobre nosotros? El pecado. Pero el pecado trae muerte. Pero ¿quién desata la muerte sobre nosotros? La santidad de Dios. Dios en su santidad, Él resiste el pecado. O sea, Dios es tan santo, 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 3 veces santo, que su santidad repudia el pecado, ¿verdad? Entonces, que Él es un juez justo. Y si tú haces algo malo, o yo hago algo malo, ¿qué va a hacer el juez justo? Te va a condenar, ¿verdad? Te va a condenar. Todos nosotros estamos expuestos a morir en pecado. Pero Jesús, ¿qué hizo? Nos lavó, nos limpió. Entonces, ya cuando el juez justo, que es Dios, va a mirarnos, no te mira negro, sucia o sucio, te mira ¿qué? Limpio, porque la sangre nos lavó, limpió nuestras puertas de nuestra casa. Qué lindo es eso, ¿verdad? Qué lindo es saber eso. Cuando celebramos la Navidad, iglesia, estamos celebrando que nos llegó el mejor regalo al ser humano, que no estamos muertos, que estamos libres, que estamos siendo liberados. Ese es el mejor regalo en esta Navidad. Y mientras yo oraba, le pedí a Dios que yo que podía compartir. Dios me hablaba acerca de el evangelio. Ayer mi esposo estaba hablando acerca de eso, ¿verdad? Y como iglesia necesitamos renovarnos y escuchar ese mensaje, porque es algo que nosotros tenemos que vivir diariamente. Si tú no te levantas en la mañana y sabes que Jesús murió por tus pecados, que eres pecador, entonces tus días van a ser viviendo en condenación, en muerte, en esclavitud. Pero cuando tú te levantas sabiendo de que, ok, Jesús me ha liberado, no por yo hice algo bueno, no por mis talentos, habilidades, no porque yo me lo merecía, sino por su gracia y misericordia. Eso cambia nuestra manera de vivir, ¿verdad? Eso cambia nuestra manera de ver la vida. Eso cambia nuestra manera de ver la gente que nos rodea, ¿verdad? De que esa sangre preciosa no fue una casualidad, que eso viene en la historia y que Dios ha traído una redención en su historia que se repite y se repite y se repite. Dios ha creado un plan de salvación para nosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender que todos somos pecadores. Yo soy pecadora. Si no fuera por la misericordia de Dios, no podría estar acá enseñando esta palabra. Todos somos pecadores. La segunda cosa que tenemos que hacer es confesar nuestro pecado. ¿En qué pecado yo he caído? ¿En qué pecado yo estoy viviendo? Y la tercera cosa es arrepentirnos. Arrepentirnos y decir, Señor, no quiero este pecado. Rechazo este pecado. 1 Corintios 5, 7, 8. Limpien la levadura vieja de ustedes para que sean nueva masa, para que sean el pan sin levadura ustedes. Porque también para nosotros nuestro sacrificio a nuestro Señor es el Mesías Cristo Jesús. Entonces nos están hablando en el Nuevo Testamento. Ya Pablo está hablando a la iglesia de Corintios y diciéndole, ok, ya ustedes conocen de Jesús. ¿Ahora qué? Límpiense, manténganse en santidad, porque la sangre ya los limpió. Ahora ustedes tienen la responsabilidad de mantenerse en santidad, limpios, ¿ok? No añadir levadura a sus vidas, ¿ok? Vamos a orar y vamos a decir, Señor, yo no quiero terminar este año cargando este peso, ¿cómo se dice? Culpa, gracias. Esta culpa. Porque ¿qué trae el pecado? Culpa. ¿Qué trae el pecado? Muerte. ¿Qué trae el pecado? Consecuencias horribles, ¿verdad? Pero vamos ahora a decir, Señor, yo reconozco que tengo pecado. Yo reconozco que te necesito. Y también darle gracias a Dios por enviar a Jesús. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro mejor regalo de Navidad, Señor.
Jesús, te damos gracias en esta noche, esta mañana, por tu palabra, Señor, que nos enseña, Dios, que somos pecadores, Dios. Y que nosotros te hemos conocido y hemos caminado contigo, Señor, pero aún así muchas veces decidimos hacer las cosas de nuestra manera. Decidimos creer en nuestros propios pasos, en confiar en nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Dios. Yo quiero, iglesia, que tú te levantes ahí donde estás y puedas pedir perdón a Dios. Puedas pedir a Dios que te perdone. No sé en qué área tú has pecado o sigues pecando o has fallado y estás cargando esa condenación, esa culpa, esa voz que te dice: esto no es lo tuyo, ya Jesús no te quiere, estás lejos de Él. Toda esta condenación que trae el pecado. Pero que yo quiero decirte, ¿sabes qué? No es verdad. No es verdad. Porque Dios no nos mira como a nosotros debemos mirarnos. Dios nos mira a través de Jesús y de la sangre, del sacrificio de Jesús, que es amor, perdón, reconciliación. Y que Él es el buen Padre que siempre está con sus brazos abiertos, esperándonos para volver a Él. Señor, te pedimos y confesamos, Dios, que este pecado nos aleja de ti, Señor. Que este pecado no nos deja crecer, que este hábito no nos deja avanzar, que nos sentimos tan lejos, pero tan lejos de ti. Pero también, Señor, te pedimos que nos alejes de este pecado, Señor, que lo lleves lejos de nosotros, Señor, que nos ayudes a no pecar más, que nos ayudes, Señor, que nos des discernimiento para buscar la santidad, Señor, en ti. Señor, y ahora, Señor, recibimos tu perdón. Abre tu boca y di: Señor, yo recibo tu perdón. Dilo, confiésalo, di: Señor, yo recibo tu perdón. Yo recibo tu perdón. Yo recibo tu sacrificio, que no fue en vano. Tu sacrificio fue para cargar este pesada cruz en mi vida. Yo recibo tu perdón, Señor. Levante tus manos. Ahí, levanta tus manos y di: Señor, yo recibo tu perdón. Gracias, Jesús, por morir en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias por venir a liberarnos de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Gracias por ser el Cordero perfecto, inmolado, que no conoció pecado, Señor, para traer a nosotros pecadores libertad y sanidad, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora quiero que pienses en la escena que los niños nos hicieron de los pastorcitos, de los animalitos, del pesebre. Y quiero que pienses en esa escena como una fiesta que tenemos que celebrar. Que nos ha nacido el Salvador, que nos ha nacido el Redentor, que nos ha nacido la esperanza. Gracias, Dios, por enviar a Jesús. Y hoy, Señor, celebramos la Navidad como iglesia, Señor. Celebramos que nos has dado el mejor regalo al ser humano, que eres tú, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Yo siento una presencia tan linda de Dios acá, mostrándonos esa belleza de la Navidad.